Bendito Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, gozosos, Señor amado, porque tú, Señor amado, te has manifestado en este día, Señor, en este momento, Señor amado, de alabanza. Padre amado, de tu santa presencia, Señor, se dejó sentir. Te damos gracias, Señor, porque cada día, Señor amado, tú nos muestras tu poder, Señor. Tú nos muestras tu gracia, tu amor hacia tu pueblo, Padre. Vengo delante de tu presencia, Señor, humillándome, pidiéndote, Señor, que seas tú el que hables en esta tarde, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que sea dada en esta noche. Que seas tú, Señor amado, hablando a tu pueblo, Padre, preparando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para lo que tú tienes preparado, Señor. Te damos gracias, Señor, y confiando que eres tú, Señor amado, el que te haces presente en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en esta tarde yo quiero que nos llevemos algo muy importante, que es de lo que nos vamos a enfocar en esta tarde, que es el poder de la alabanza y la adoración. Sabemos que esto es algo que se practica en los servicios, sabemos que es algo que nosotros hacemos, que es parte de nuestro servicio, la alabanza, la adoración, pero a veces no hemos visto el poder completo de Dios, o a veces lo hemos visto pero lo hemos olvidado, o pensamos que es solamente una rutina más. Pero en esta tarde, hermanos, yo quiero que me acompañen a abrir la palabra del Señor. Vamos a ver la vida de un líder. Yo creo que varios de ustedes han escuchado la vida de Josafat. Él fue el rey de Judá. Y vamos a ver cómo el Señor lo usó a él, siendo un gran rey, un gran líder, y cómo nosotros podemos en estos tiempos aprender de este varón, de este líder que el Señor llamó. Y nosotros, aunque sean muchos años atrás, hermanos, podemos aprender mucho de su carácter y del amor que él tenía para el Señor. Amén. Abra su Biblia, hermanos, en Segunda de Crónicas 17:1. Segunda de Crónicas 17:1, hermanos. Y la palabra del Señor dice: entonces su hijo Josafat reinó en su lugar y afirmó su dominio sobre Israel. Puso tropas en las ciudades fortificadas de Judá. También puso guarniciones en los territorios de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Señor de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor afirmó el reino bajo su mano, y todo Judá le traía presentes a Josafat, y tuvo grandes riquezas y honores, y su corazón se entusiasmaba en los caminos del Señor, y además quitó de Judá los lugares altos y las aceras. Amén, gloria a Dios. Hermanos, vamos a seguir leyendo porque vamos a ver la vida de Josafat, pero aquí estamos viendo el principio de su reinado. Hermano, dice la palabra del Señor que Josafat era el nuevo rey de Judá, ¿verdad? Antes de él, su padre Asa también fue un rey, y él venía de familia de reyes, ¿verdad? No todos los reyes fueron buenos reyes, solamente porque eran pueblo de Dios. No todos los reyes tomaron buenas decisiones. Muchos reyes se apartaron, dejaron que otros dioses paganos, que otras creencias vinieran a contaminar el pueblo de Dios. Pero algo que estamos viendo en la vida de Josafat desde el principio es de que este hombre fue llamado por Dios
para hacer una reforma, para cambiar lo que se estaba contaminando en la casa del Señor. Y podemos ver aquí, hermano, que desde el principio la palabra nos da muy claro, ¿verdad? Que él era como David cuando David estaba en sus principios. Sabemos que David tampoco no fue perfecto, pero la palabra nos dice que en el versículo 3 dice, Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. Si ustedes se acuerdan, hermanos, la vida de David al principio, cuando él era un niño, un jovencito, él tenía un corazón que le agradaba a Jehová. Él hacía ciertas cosas que lo hacían diferente, ¿verdad? Él era un pastor que era olvidado, nadie se acordaba de él, pero él tenía una relación con Dios que nadie conocía, porque él estaba apartado. La palabra nos enseña que David le gustaba alabar a Dios. Él tomaba esos tiempos donde él estaba en soledad para buscar la presencia de Dios. Una de las formas que él buscaba a Dios era con alabanza. Él era muy humilde, era un pastor y agradaba a Dios. Y la palabra nos muestra aquí que este joven Josafat tenía cosas muy similares. Quiere decir que su corazón de él estaba en el lugar correcto. Y vemos aquí desde el principio cómo Dios, Jehová, empezó a bendecir la vida de este joven. Desde el principio de su reinado, el Señor lo empezó a bendecir. ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros somos fieles a Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros nos volvemos a Jehová? Cuando buscamos su presencia, las bendiciones llegan, hermano. Aunque uno no los esté buscando, el Señor va a bendecir a sus hijos y los va a poner en alto delante de todos. Y más cuando el Señor es el que te llama. Y aquí estamos viendo cómo el Señor lo llamó. No había duda de que el Señor lo había llamado. Vamos a continuar, hermanos, aquí en el versículo 7. Dice, en el año tercero de su reinado, envió sus oficiales Ben-Jair, a Basil, Zacarías, Natanael, Micaías, para que instruyeran a los habitantes de las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas, Semías, Natanaías, Zebadías, Asiel, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, levitas todos, y con estos los sacerdotes Elisma y Joram. Ellos enseñaron a la gente en Judá, tenían consigo el libro de la ley del Señor. Recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron a los pueblos. Gloria a Dios. Hermanos, otra cosa que estamos viendo que Josafat está haciendo aquí en Judá, él va entrando, ¿verdad?, a este reinado. El pueblo de Judá había sido ya separado de lo que es Israel, porque ellos se habían apartado de los caminos del Señor. Ellos habían corrompido el templo, habían aceptado dioses paganos, pero Judá seguía adorando a Dios. Pero cuando el padre de Josafat, al final de su reinado, hubo un cambio en la vida de él, donde él empezó a permitir ciertas cosas que volvieran a entrar al pueblo de Judá y a Jerusalén. Entonces, cuando Josafat entra a su reinado, él detiene todo eso y empieza a hacer una reforma donde empieza a remover todo lo que es dioses paganos, todos los que adoraban a Baal, lo empezó a sacar y no lo permitía, ¿verdad? Pero algo muy importante, hermano, que acabamos de leer, no solamente él llegó a cambiar las cosas y remover los dioses paganos, pero él mandó a que les enseñaran, a que fueran a la casa y a las familias, a los pueblos,
y que les enseñaran por qué se estaban haciendo los cambios. Una cosa muy importante, hermanos, cuando nosotros venimos delante de la presencia del Señor, tenemos que entender por qué ciertas cosas se hacen de cierta manera, porque si no, se convierte en una religión, porque no entendemos cuál es el significado, por qué Dios quiere que hagamos ciertas cosas de cierta manera. Y era muy importante porque Josafat ordenó que los oficiales, los levitas y los sacerdotes salieran a hacer la comisión, que fueran y enseñaran a las familias los mandamientos, las leyes, para que ellos supieran por qué se estaban removiendo los dioses paganos, ¿verdad? Nosotros sabemos que en el libro de Éxodo el Señor nos dio los mandamientos, y uno de los mandamientos principales era de que no adoráramos otros dioses, y ellos estaban permitiendo que se vinieran otros dioses a adorarle, poner altares en lugares altos, y eso no era permitido en los ojos de Jehová. Y Josafat había entendido que si ellos querían la protección de Dios, si ellos querían que Dios estuviera con ellos, ellos tenían que deshacerse de todas esas cosas. Hermano, hay cosas en nuestras vidas hoy en día que nos están deteniendo de la bendición de Dios. Hay cosas que a veces sabemos y a veces no sabemos que nos están contaminando, hermano. Pero si llega ese momento donde tú te das cuenta y el Señor te revela por medio del Espíritu Santo de qué es lo que te está deteniendo, déjalo ir. El Señor te lo va a mostrar a su tiempo. Tal vez Él se va a revelar, tal vez te va a mandar a alguien, una profecía, un profeta, pero de una forma u otra el Señor te va a revelar qué es lo que está incorrecto, ¿verdad? Una de las cosas importantes que vimos aquí es que se les enseñaba. Tenemos nosotros nuestro pastor, ¿verdad?, que nos enseña. Podemos ir a Él con confianza y decir, ¿por qué? Enséñanos, para que nosotros podamos seguir enseñando. Hermanos, así es como el Señor nos manda, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos para que la generación continúe, que no termine solamente con nosotros, que siga la palabra de Dios, ¿verdad? Hermanos, vamos a continuar aquí. Vamos a seguir viendo más sobre la vida de Josafat. Esto solamente fue su principio, la introducción. Pero vamos a ver aquí Primera de Crónicas 20. Primera de Crónicas 20. Y aquí vamos a ver, hermano, cómo la vida de Josafat tiene que enfrentar algo muy difícil. Como ustedes saben, hermanos, cuando una persona es un líder de un gobierno, cuando una persona está encargado, cuando es un rey, tiene que ver por el pueblo. Y no siempre las cosas van a ir bien. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades. Hermano, también nos pasa a nosotros en nuestras vidas diarias, que venimos delante del Señor y estamos bien delante del Señor, pero vienen los problemas, vienen las dificultades. Pero vamos a ver cómo nosotros podemos enfrentar esas dificultades, no dejarnos caer, no dejar que el enemigo gane nuestras batallas, ¿verdad? Tenemos que aprender a levantarnos así como este hombre. Vamos a leer Primera de Crónicas 20 y dice así. Segunda de Crónicas 20. Gracias, pastor. Aconteció después de esto que los moabitas, amonitas, con ellos algunos de los meonitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat. Vienen contra ti una gran multitud, más allá del mar, de Aram, y ya están en Hazezón Tamar, es decir, en Gandi. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Gloria a Dios. Hermanos, viene un ejército muy fuerte en contra de Judá. Viene un ejército que, si nosotros miramos en el libro de los Reyes, da más detalle sobre este ejército que viene a derrotar a Judá. Josafat sabe muy bien
que su ejército de él es muy pequeño y que ellos no pueden ganar, que ellos no tienen los suficientes números para poder pelear. Pero algo que me llama la atención aquí son dos cosas para empezar. Uno, Dios manda alerta, ¿verdad? Manda la noticia, una alerta de que viene un problema. Y número dos, de que Él reconoce que tiene miedo. Hermano, a veces el orgullo no nos deja reconocer que hay miedo, que hay temor, que hay preocupación, ¿verdad? Decimos, no, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo sé que estamos tratando de no dejar que esos pensamientos nos cautiven, pero cuando venimos delante de Dios podemos ser sinceros, hermanos. Podemos ser sinceros, podemos humillarnos y decir, Señor, tengo miedo. Viene un problema muy grande que yo no puedo resolver. Te necesito a ti, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, dice, y Jehová se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron y buscaron al Señor. Hermano, cuando nosotros vemos que un pueblo de Dios se junta y se reúne, podemos regresar, hermanos, al versículo que leímos anteriormente, donde hubo una enseñanza, un discipulado. Ellos juntos se dieron cuenta que necesitaban de Dios, que necesitaban la ayuda del Señor, y vinieron y se reunieron. Hermanos, es importante reunirnos, es importante congregarnos. Podemos buscar de Dios en nuestra casa, podemos buscar de Dios en nuestro lugar secreto, en ese lugar secreto en tu casa, donde tú adoras al Señor y tú le entregas tus problemas. Pero cuando tú vienes a la casa de Dios y todos juntos nos ponemos en el mismo sentir y adoramos a Dios, pasan cosas maravillosas que no pueden pasar en tu casa, hermano. Porque somos muchos, porque somos varios con el mismo sentir para adorar a Dios. Y Él se agrada cuando un pueblo se junta y juntamente le adoramos y le pedimos ayuda a Él. Hermanos, el Señor puede hacer todo. A veces se nos olvida que tenemos un Dios verdadero, que no hay ni un problema que sea demasiado grande o imposible para Dios. Pero este pueblo había sido instruido. Mira cómo Dios preparó al pueblo antes de que llegara la dificultad. Ellos ya estaban preparados, listos, sabiendo que Dios los iba a ayudar. Y no solo eso, hermanos, su líder, ellos miraban al líder y hacían lo que el líder hacía. Tenían un buen rey. Ellos copiaban lo que hacía su líder. Claro que ellos habían aprendido lo que decía la ley, pero también miraban que su líder seguía al mismo Dios que ellos. Vamos a seguir leyendo aquí, hermanos. Entonces Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor y delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios de los cielos? ¿Y no gobernaste tú sobre todos los reinos de las naciones? En tus manos hay poder y fortaleza, y no hay nadie que pueda resistir. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de la tierra delante del pueblo de Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y ahí te has edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Gloria a Dios. Hermanos, esta oración de Josafat me impresionó, porque él sabía cómo llamar la atención de Dios, cómo tocar su corazón. Hermano, una persona
no tiene una oración así fuerte, ferviente, si no ha pasado por muchos problemas. Si usted busca un poquito más atrás, Josafat había pasado por otros problemas. Hermanos, les voy a dar una historia, se la voy a hacer cortita para que tengamos el contexto. Pero cuando Josafat en el principio había sido llamado para ser rey, él se unió con un rey malo de Israel. Él se reunió y él fue a pelear una guerra que Dios, Jehová, le había dicho que no fuera. Que esa guerra no era para ellos y que ellos no iban a ganar. Que se regresara a su casa y que dejaran todo ahí. Pero ellos, pensando que podrían más que Dios, no obedecieron, hermanos. Específicamente era el rey de Israel, Acab. Si ustedes conocen, él fue uno de los reyes más malvados de todo Israel. Mataba a los profetas y creía en uno de los dioses en ese tiempo que muchos adoraban, Baal, y su esposa también. Eran personas terribles. Pero él, tratando de juntar y de hacer un ejército más fuerte, él siguió las recomendaciones de este rey malo, Acab, y terminó en que estuvo cerquita de haber muerto. El rey Acab sí murió, y murió exactamente como había sido profetizado. Exactamente. Y si usted lee esta historia, hermano, este rey quiso burlarse de Dios, porque decían que él iba a morir en la guerra. Pero él se vistió como un soldado y se quiso esconder y ponerse como un soldado regular para que no lo reconocieran como rey. Pero cuando se dieron cuenta que el rey Acab no estaba enfrente, el otro ejército retrocedió, iba a dejar todo, pero aventaron una flecha al cielo y esa flecha cayó exactamente en ese rey, como la palabra había dicho, como la profecía había dicho. Entonces yo creo que en ese momento el rey Josafat se dio cuenta que su Dios era poderoso, que su Dios no había nadie que se podía burlar de él, que aunque los profetas de Baal habían dicho que ellos iban a ganar esa guerra y que ellos iban a salir victoriosos, se dieron cuenta que él se dio cuenta que no era cierto, que él tenía que obedecer a Jehová. Hermano, ¿cuántas veces hemos escuchado a otra gente que nos quieren dar recomendaciones? No, mira, hermano, yo escuché esto y lo otro. No, a mi primo le pasó así, así, y él está bien. Pero el Señor te está diciendo por sueños, por visiones, por la palabra de Dios. Y de todas formas, escuchamos al hombre porque queremos que nos vean de una cierta forma. Así lo hizo él. Él no quería ponerse en contra de un gran rey. Quería obedecer al rey porque tal vez pensó que iban a pensar de mí. Pero cuando él se dio cuenta que su Dios era más poderoso, ahí él retrocedió y dijo que de hoy en adelante él iba a obedecer a Jehová. Entonces, hermano, regresando para atrás a esta nueva prueba que él estaba enfrentando con el pueblo de Judá, él sabía que ellos no podían, hermanos, que sus números eran muy pequeños. Yo no sé si usted, hermano, ha pasado por situaciones que dice, Señor, este problema es imposible. Esta enfermedad es imposible. Este dolor por el que yo estoy pasando es imposible. No puedo, no puedo. La gente dice que esto es imposible. Yo sé humanamente que yo no voy a poder. Pero porque él había visto la gloria de Dios, hermano, cuando Dios haga algo en su vida, sígalo contando, sígalo recordando, porque así es como sigue, hermano, en generaciones. Mi hermano, yo les voy a contar un poquito de la vida de mi vida y el testimonio de mi familia. Mi padre, él, cuando yo era pequeña, él no conocía del Señor, él tenía sus adicciones como muchos papás han tenido. Y cuando nosotros vinimos a los caminos del Señor, mi madre siempre nos decía, oren por su papá. Oren por su papá. Hermano, es muy fácil decir, oren por su papá.
porque pasa un año y ok, oro por mi papá. Pasan 5 años y ora por tu papá. No reclames, ora por tu papá, pide por tu papá, declara la salvación sobre tu papá. No me reclames, decía mi mamá, no me digan nada malo de él, ustedes pidan por su papá. Pasaron 10 años, hermano, ora por tu papá. Hermano, uno se aburre porque dice, pues yo sé que yo tengo un Dios poderoso, pero tal vez este problema es demasiado grande. No lo puede resolver o no quiere resolverlo. Ora por tu papá. Pasan 15 años, hermanos, y mi papá pasa por un proceso muy difícil personalmente en su vida, donde él se da cuenta que él no puede y que tiene que venir a los pies de Cristo. Y hasta este día han pasado 10 años de la vez que él le dio su vida a Cristo. Él dejó el alcohol, las drogas, su vida pasada, y le entregó su vida a Cristo, hermano. Pero si nosotros no hubiéramos creído y no hubiéramos seguido orando por mi padre, yo no sé dónde él estuviera en este momento, en qué condición estuviera. Él vino a los pies de Cristo por nuestra oración, porque nosotros le pedimos al Señor y ahora Él lo reconoce, hermano. Y yo, hermano, yo le platico a mi hija. A veces me siento mal, ¿verdad? Porque digo, porque ella tiene que saber esa parte de la vida de su padre. Pero si yo no le cuento el testimonio, ¿cómo ella va a saber el poder de Dios? A veces es vergonzoso, hermano, contar el testimonio, porque dice, yo no quiero que ese pasado me siga atormentando. Pero no es la tormenta, es el poder de Dios. ¿Qué fue lo que Él hizo? ¿Qué fue lo que el Señor rescató? Eso es lo que estamos testificando. No es para que nos vean y no se sientan mal por nosotros. No es para que nos tengan miedo, ¿verdad? Aquellos que estuvieron en pandillas, ay, no, qué miedo el hermano. No es para eso, hermano. Es para testificar el poder de Dios y de dónde Dios nos sacó y cómo Él puede hacer algo en tu vida que era imposible. Igualmente, hermano, Él hacía lo mismo, este hombre, Josafat. Él viene delante del pueblo de Dios y él hace su oración declarando que él reconoce quién es Dios y de dónde lo sacó, y declara de que el Señor les dio esa tierra y que no era posible de que esa tierra vinieran a invadirlos y quitárselas, ¿verdad? Eso era algo que él oraba y le decía al Señor. Claro que Dios conoce que Él les dio esa tierra y que esa tierra les pertenecía a ellos, pero era parte de su oración. Vamos a seguir leyendo aquí, hermano, en el versículo 10. Y ahora los amonitas y moabitas y a los montes de Seir, a quien no permite que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por cual se apartó de ellos y los destruyó. Mira cómo nos pagan. Vinieron a echar de tu posesión los que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás porque no tienes fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. Por nuestros ojos están vueltos hacia ti. Hermanos, cuando hay problemas grandes, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, no en nuestras propias fuerzas. Porque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros somos débiles, ¿verdad? Decíamos a la hora de la alabanza y la adoración, como nosotros somos débiles, nosotros no somos nadie sin Dios. Y si no lo reconocemos, hermanos, no estamos permitiendo que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Si tú eres tu propio Dios, entonces no ocupas de Dios. Es cuando nosotros tenemos que reconocer y decir, Dios, es tu problema. Yo te vengo a pedir, yo me humillo delante de ti, pero yo sé que tú vas a ganar, yo sé que tú vas a pelear por mí. Todo Judá estaba en pie delante del Señor con sus hijos, sus mujeres. Entonces el Espíritu de Dios vino en medio de la asamblea sobre Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí,
hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita, de los hijos de Asaf. Hermano, los levitas son tan importantes, hermanos. Los levitas son los músicos, los cantores, son los que alaban a Dios. Y el Señor los usa a ellos también, hermanos. Miramos en el principio que Josafat ordenó a los sacerdotes y a los levitas que fueran a enseñar. Aquí vemos una vez más que este hombre, profeta y también levita, se levantó en profecía. Quiere decir que durante la alabanza, hermano, el Señor nos habla por medio de los levitas, por medio de los que dirigen la alabanza. Hermanos, tenemos que reconocer que en ese momento cuando el Señor se está manifestando, no es la persona que está aquí, es el poder de Dios que está hablando a través de esa persona. Y es reconocer eso, hermano, porque si no lo reconocemos, entonces no va a recibir el mensaje, no va a recibir lo que Dios le quiere dar en ese día. Si usted todavía está dudando que si ese mensaje viene de parte de Dios, entonces no va a recibir lo que Dios tiene para usted. Pero aquí dice en la palabra del Señor que este hombre se levantó y dijo a Hazael: presten atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Este mensaje era para todos, hermano, y también para el rey. Así dice el Señor: no temas ni te acobardes delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Hermano, aquí podemos ver cómo Dios al principio les mandó alerta, cómo el líder de Judá reconoció que tenía miedo, reconoció que no tenía el suficiente ejército para pelear contra el enemigo. Llamó una asamblea, vinieron todo el pueblo y se reunió juntos a pedirle a Dios. Y en medio de esa reunión pasa algo sobrenatural. Jehová les habla a su pueblo y les dice que esa batalla Él la va a pelear, ¿verdad? Como dice aquí, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Hermano, usted cuando ha estado en un problema tan difícil, yo sé que todos hemos pasado por lo menos en una situación donde no puede ni dormir en la noche, hermano, del problema. Tiene problemas, no sé, financiero, de salud, una enfermedad en la familia, que le quita el sueño, hermano. Es un estrés tan grande. Pero cuando vienes delante de la presencia del Señor y Él te dice: esa batalla es mía, tu cuerpo se relaja. Dices: wow, ¿qué pasó? Porque ya no tengo miedo, porque puedo descansar, porque puedo pensar, porque puedo dormir. A veces, hermano, el sentimiento humano piensa que estamos haciendo mal. Dice: ¿qué me pasó? Tal vez ya no me importa. No, sí nos importa, pero el poder de Dios viene y quita ese problema que tú traes, esa mochila que tienes llena de problemas, de deudas, de dificultades. El Señor viene y dice: es mía, yo voy a resolver este problema por ti. Y Él lo hizo enfrente del pueblo, hermano. Todos estaban atemorizados que iba a venir una invasión a su pueblo, hermanos. Tal vez ellos pensaban que iban a tener que regresar y ser esclavos. Regresar a ser esclavos, hermanos, si el Señor los había liberado de Egipto para volver atrás. Eso no era el punto, ¿verdad? Tenían miedo. Pero cuando el Señor les habla y les confirma que esa batalla es de Él, hay un descanso en sus vidas. Pero el Señor continúa y les dice: desciendan mañana contra ellos, pues ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallarán en el extremo del valle, frente del desierto de Jeruel. No necesitan pelear esta batalla. Tomen sus puestos y estén quietos. Hermanos, el Señor no quiere que hagas nada.
el Señor va a pelear tu batalla. Cuando el Señor te dice, esta lucha es mía, esta batalla es mía, déjalo que Él trabaje, hermano. A veces queremos hacer el trabajo de Dios. El Señor te dice, ya está resuelto, pero seguimos y seguimos. No, pero ya, detente, descansa. El Señor va a pelear tu batalla. Enfrenta el problema, da tu cara, no te escondas. Está ahí presente, pero deja que yo resuelva el problema. Yo no sé si les ha pasado eso, hermano, donde tal vez aquellos que tienen sus propios negocios a veces tienen que dar la cara por algo, o en tu trabajo cometiste un error que no te puedes esconder. Dice, Señor, eso está en tus manos, yo voy a ir y yo voy a dar la cara. Yo voy a enfrentar el problema, porque una cosa que Dios nos ha enseñado es ser buenos trabajadores, ¿verdad? Y dar la cara. Si convertimos un error en la calle, un choque o algo, reconocer si hay un error, pero permitir que Dios sea el que tome el control. No temas ni te acobardes. Salgan mañana al encuentro con ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro en la tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante de Dios. Hermano, cuando el Señor se manifiesta, cuando hay revelación de parte de Dios, de Jehová, de Yahweh, hermano, tu cuerpo no puede resistir. Tú vas a caer rendido a los pies del Señor. No puede resistir tu cuerpo, hermano. Cuando tú estás en esa condición donde el Señor te ha levantado, te ha sacado de un problema difícil, si tu cuerpo quiere caer y rendirse, permítelo. Porque no podemos resistir el poder de Dios, hermanos. Y no lo tienes que resistir. Y aquí se ve cómo todo el pueblo de Dios se arrodilló. Y es una forma también, hermano, de agradecerle a Dios. Se levantaron los levitas. Aquí es donde nos vamos a enfocar, hermanos. Se levantaron los levitas. No se levantaron los del ejército, los que tenían las armas, los más fuertes. Se levantaron los levitas. Muchas veces decimos, pues ¿qué puede hacer la hermana que toca el piano? O sea, ella no puede pelear una guerra. ¿Qué hace el hermano con el bajo? ¿Hace pesas con ellas o qué? Pero no, hermanos, aquí estamos viendo que algo importante está pasando, que se levantaron los levitas, porque muchas de estas guerras, muchas de estas batallas no son físicas, hermanos, son espirituales. Y son batallas que se pelean espiritualmente, y los levitas y los sacerdotes son los que vienen delante de la presencia de Dios y guían al pueblo. Por eso dice que ellos se levantaron. ¿Y qué van a hacer, hermano? ¿Qué hacen los levitas? Alaban a Dios, ¿verdad? Dice aquí, se levantaron los levitas, los hijos de Coat, los hijos de Core, para alabar al Señor, Dios de Israel, en voz alta. Hermanos, tenemos que alabar a Dios. Cuando hay problema, cuando estamos en la lucha, cuando estamos en la batalla, tenemos que alabar a Dios. Hermanos, ellos están alabando a Dios antes de enfrentarse en la batalla. El Señor ya confirmó que la batalla es de ellos, que Él va a pelear por ellos, que la victoria está en sus manos. No lo han visto físicamente, pero por los ojos de la fe, ellos ya lo están celebrando, y ya están cantando, y ya están declarando. Quiere decir, hermano, cuando nosotros aquí y acá y juntos estamos adorando a Dios, está el Señor peleando tu batalla. Él está derrotando al enemigo. Él está sanando. Él está cambiando vidas. Él está cambiando tu futuro. Él está cambiando tu destino. Cuando tú ni te das cuenta qué está pasando en tu vida espiritual, hermano. En este mundo hay mucho movimiento espiritual que tú no te das cuenta porque nosotros somos humanos. Pero el enemigo
anda tratando de entrar a tu casa, de entrar a tu mente, de entrar a tu familia. Y cuando tú alabas a Dios en medio del servicio, en tu casa, en tu carro, donde tú estés, el Señor está peleando tu batalla. Acuérdate de eso, hermano, el día que tú vengas aquí y estés cansado. Tienes que levantarte y tienes que alabar. Así como lo hizo el pueblo de Israel, que antes de ver la victoria, ellos ya estaban celebrando. Aleluya. Hermanos, cuando nosotros alabamos a Dios, aquí están las letras, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos declarando verdades. No estamos nomás porque la canción rima. A veces se oyen bonito, ¿verdad? Pero si usted lee, son verdades. Son coros de liberación. Son coros que están sanando. Son coros de victoria que estamos declarando con nuestros labios sobre nuestras vidas, sobre nuestros hermanos que están aquí y por lo que ha de venir. Estamos declarando salvación. Estamos adorando a Dios. Hermanos, no sabemos qué va a pasar mañana, pero nosotros ya estamos declarando que el Señor ya ganó nuestra batalla de mañana y del próximo día y del próximo mes. Por eso nos levantamos y seguimos adorando a Dios. Cuando tocamos este instrumento, las cadenas se están rompiendo, hermanos. Aleluya. Cuando tocamos la batería, el Señor está derramando de su presencia. Cuando tocamos el bajo, el Espíritu de Dios no se puede resistir, hermanos. Y todos juntos con nuestra voz es un instrumento, es una ofrenda para el Señor. Y hay celebración, hermano. Hay celebración aquí y en los cielos. Hermano, vamos a seguir leyendo. Y dice aquí, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tocá. Cuando salió Josafat, se puso de pie y dijo: óigame, Judá y habitantes de Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y estén seguros. Confíen en sus profetas y triunfarán. El 21 dice: después de consultar con el pueblo, designó a algunos de los cantantes del Señor, algunos que cantaran al Señor y algunos de los que alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, salían organizados, el líder los mandaba, ellos iban en un orden y alababan todos juntos una misma alabanza. No cada quien cantaba algo diferente. Todos juntos alababan al Señor. Cuando empezaron a tocar los cánticos y alabanzas al Señor, puso emboscada contra los amonitas, moabitas y los del monte de Seir, que habían venido en contra de Judá, y fueron derrotados. Hermanos, diga, fueron derrotados. Hermano, el Señor vino y los confundió, y entre ellos se atacaron y se mataron. ¿Cuál fue la razón? No importa. El punto fue de que pasó, y que eso solamente lo pudo hacer Dios. Que Dios sabía que su pueblo no iba a poder pelear, pero Él se agradó que el pueblo de Dios vinieran y le pidieran y le adoraran y le alabaran. Todo junto, hermano, todo va junto cuando venimos delante de la presencia de Dios. Todo es para Él. Y Él dijo: bueno, ahora es tiempo de que yo obre, ¿verdad? Destruyó a los enemigos. Y si seguimos leyendo aquí, hermano, dice que el otro ejército era un ejército con mucho dinero. Ellos andaban con cosas caras de oro, cosas que costaban mucho dinero. Y cuando ellos se mataron entre ellos, todas las cosas quedaron ahí, mire, tiradas en el suelo, como que se hayan hallado una mina, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Las tomaron, porque era un regalo. Aparte de que Dios ya los había bendecido y les había dado la victoria de que no vinieran a invadir a Judá,
también les dio su bendición. Les dio joyas que dejaron ahí los que estaban muertos. Era tanta joya, era tanta bendición, eran tantos regalos, hermanos, que dice la palabra del Señor que no podían con ellos, no los podían cargar. Nomás se llevaron lo que pudieron llevar. Ellos no les tocó ver cómo se mataron entre ellos, pero cuando ellos llegaron a ese lugar, ya todo estaba hecho. Aquí, hermano, podemos ver que cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, cuando nosotros venimos aquí a su casa a adorarle, hermano, nosotros tenemos que adorar creyendo que el Señor ya ganó, creyendo que el Señor derribó al enemigo, creyendo que el Señor está con nosotros y que no hay nadie que pueda venir en contra del Señor. Sí, hermano, vamos a pasar por momentos difíciles y tal vez vamos a pasar por situaciones que son difíciles de enfrentar, pero cuando estamos con el Señor, hermano, nada es imposible. Amén. ¿Cuántos le pueden dar palmas al Señor? ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo te quiero adorar aún cuando estoy en medio de la batalla? Yo te quiero exaltar, Señor, aún cuando no puedo ver, Señor amado, que tú estás obrando. Señor, yo te quiero adorar con todo mi corazón, Señor, reconociendo, Padre, que tú siempre, Señor amado, tienes la última palabra y que tú siempre nos vas a dar la victoria, Señor, y que tú te agradas, Señor, cuando un pueblo te adora, te exalta, creyendo que solamente tú, Dios Todopoderoso, tienes el poder, Señor amado, para cambiar nuestras vidas, para cambiar el destino, Señor amado, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras generaciones, Señor, que en medio de la alabanza, Señor amado, las cadenas son rotas, que en medio, Señor amado, de la alabanza somos libres, que en medio de la alabanza, Señor amado, tú peleas, Señor, tú derribas al enemigo. Oh, Señor amado, lo creemos, Padre, sobre nuestras vidas y salimos de este lugar, Señor, confiados, Señor, de que en ti, Señor, somos más que victoriosos, que cuando abremos, Señor, nuestros labios para alabarte, Señor, tú haces la obra, Señor, que tú te glorificas, Señor. Oh, te adoramos a ti. Oh, te exaltamos, mi Dios. Oh, deja que tu corazón le alabe en esta tarde. Deja que tu alabanza toque el corazón de Dios en esta tarde. Oh, permite que tu alabanza pelee esa batalla. Oh, permite que tu alabanza
corazón en esta noche. En todo tiempo yo te alabaré, Señor. En medio de toda circunstancia, de cualquier dificultad, Señor amado, en cada día, Padre Santo, por toda la eternidad, día y noche, Señor, yo te alabaré, Señor. Yo te alabaré, Padre, porque tú, Señor, nos has hecho victoriosos, Señor amado. Tenemos esa confianza, Padre, que no importa cuál sea la dificultad, cuál sea el problema, Señor amado, sabemos que tú vas peleando al frente de nosotros, Señor, y que tú ganas, Señor amado, nuestra batalla. ¿Quién le puede dar gracias por eso? ¿Quién le puede dar gracias por la victoria? ¿Quién puede declarar victoria en su vida en esta tarde? Amén. Oh, te damos gracias, Señor. Toda alabanza es para ti, amado Dios. Oh, gracias, Señor amado, por este hermoso recordatorio, este mensaje, Señor amado, que nos ha hecho, Señor, reflexionar y recordar, Señor amado, que no tenemos de qué temer, Padre Santo, porque tú vas, Señor, peleando nuestra batalla, Señor, como poderoso gigante, Señor, siempre frente a nosotros, Padre, y sabemos que nuestros enemigos huyen delante de tu presencia, amado Rey. Oh, Señor amado, gracias te damos. Gracias te damos por la vida, Señor, de tu sierva, Señor amado. Te pedimos, Señor, que tú la sigas usando, Señor amado. Que sigas, Señor amado, revelándole más de tu palabra, Padre Santo, para que traiga, Señor, ese mensaje, Señor, que llegue hasta nuestras vidas, hasta nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor amado. Y asimismo te pedimos, Padre Santo, que tú guardes nuestra salida, Padre Santo, que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, amado Rey, y que seas tú, Señor amado, bendiciendo, Señor, nuestro desarrollo en el día de mañana, Padre amado. Nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios les bendiga. Así quedamos despedidos en esta noche. Amén.